vivimos nosotros en un mundo cinemático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mundo cinemático dinámico, diría. Pero cinemático, ¿por qué? Porque estamos constantemente con este fenómeno que es el movimiento, ¿no? Nos estamos moviendo, vemos cuerpos en movimiento. Entonces, cuando a alguien le viene a la mente o le dicen velocidad, ese término no es desconocido para nosotros, ¿no? Entonces, habíamos mencionado en la anterior clase, jóvenes, que nuestro objetivo en nuestro curso es estudiar, ¿no? Pero siguen entrando. Estas tres variables, ¿verdad? Estas tres variables: posición, velocidad y aceleración. ¿Está bien? ¿En función de qué? De la variable tiempo. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Entonces, identificar bien, obtener fórmulas. Así vulgarmente, jóvenes, lo que queremos es tener fórmulas, tener relaciones para calcular la posición de una partícula. Para calcular esta posición en función del tiempo, para un determinado tiempo. Tener una fórmula para calcular la velocidad de una partícula en función del tiempo, ¿no? Y calcular la aceleración. Vamos a llegar para el caso en que la aceleración es constante. Entonces la aceleración no es tanto, digamos, no vamos a tener fórmulas, sino el caso más sencillo que vamos a analizar es el caso de aceleración constante, ¿ya? Ahí nos hemos dado ejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Trayectorias hemos dicho, ¿no? Una partícula, un móvil, un cuerpo, mientras se desplaza. Por ejemplo, acá me he dibujado el plano XY, que es el eje X, el eje Y, y nos hemos dibujado trayectorias, ¿no? Trayectorias curvilíneas, trayectorias parabólicas, trayectorias circulares, hemos dicho, trayectorias verticales, rectilíneas, trayectorias horizontales, rectilíneas, hemos dicho. Hay distintos tipos de trayectoria, hemos dicho, ¿no? Entonces, ahora, a nosotros nos corresponde, ¿qué? Estudiar el movimiento rectilíneo, entonces, este movimiento. Pero eso sí, no se van a olvidar, hemos hablado del vector posición, ¿no? El vector posición es un vector que parte del origen, aquí está el origen, y nos da la posición en un determinado instante de una partícula, ¿no? Si esta partícula se está moviendo a lo largo de esa trayectoria, en este otro instante t sub 0, podemos dibujar otro vector posición que parte del origen y nos da esa posición, ¿ya? Pero este es un movimiento en el plano bidimensional. A nosotros nos interesa el movimiento rectilíneo en este caso. Pero bueno, antes de hablar de movimiento rectilíneo, hemos definido velocidad media. La velocidad media, jóvenes, ¿no? Para el mismo gráfico, un gráfico en dos dimensiones, bidimensional, en r cuadrado, en el plano XY se refiere, ¿no? Entonces, para el mismo gráfico, una partícula que se ha movido desde esta posición, t sub 0, se ha movido hasta acá, hasta esta posición t sub f, en un tiempo t sub f, perdón, ¿está bien? Entonces, hemos dibujado este vector, ¿no? El delta r. ¿Se acuerda alguien? A ver, háganos recuerdo. ¿Qué es este vector? Es un vector que une las dos posiciones. Inicial le llamaremos y posición final. ¿Cómo se llama este vectorcito en verde, jóvenes? Este vectorcito aquí. Este de acá. Resultante. No. Resultante. Les comento que no. No. ¿Cómo le hemos llamado nosotros en cinemática? Vector de desplazamiento, dije. Eso, correcto, ¿no? Es el vector desplazamiento. Se movió desde, si quieren le pueden poner acá, desde un punto 1, desde acá se ha movido, desde un punto 1 hasta este punto 2. Es el vector desplazamiento, ¿no? Y justamente, si a este vector desplazamiento lo dividimos entre tiempo, ¿no? Si lo dividimos, ¿cuánto tiempo le ha tomado llegar desde acá hasta acá? Lo que obtenemos es el vector velocidad media, ¿verdad? Eso hemos definido y nos hemos dado cuenta con las unidades que el vector velocidad, si el desplazamiento está en metros en el sistema internacional y el tiempo en segundos, entonces la velocidad, el vector velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿verdad? Eso. Y ustedes saben que dimensionalmente, también, por si acaso no está por demás decirles, dimensionalmente, ustedes han visto que es LT a la menos 1, sus dimensiones, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es, tiene unidades de longitud por tiempo a la menos 1, ¿verdad? Eso a manera de recordar análisis dimensional. Bueno, entonces hay algo tal vez importante que les decía acá, el vector velocidad media, este vector en rojito que me he dibujado acá, este es el vector velocidad media. Es paralelo, aquí están esas líneas, es paralelo al vector desplazamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque según la definición, según esta definición, el vector velocidad media es igual al vector desplazamiento, pero dividido, la fracción quiere decir dividir, ¿verdad? Entre un escalar, entre un número. El tiempo es un número, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, entonces es un número. Entonces, estos vectores son paralelos. Y podemos graficar, por lo menos, intentar graficar acá, ¿no? No me ha salido muy paralelo si se dan cuenta, ¿no? Aquí un poquito lo voy a mover. Ahí está. Ahora sí que son un poco más paralelos. Ya, esos dos vectores. Hemos definido el vector velocidad media
¿ya? Eh, y, y hemos definido el vector velocidad instantánea. El vector velocidad instantánea, no sé si se van a acordar, es cuando esos dos puntitos, les he hablado de dos puntos, ¿no? Un punto 1, un punto 2, están muy, muy cercanos. Si están muy, muy cercanos, prácticamente el intervalo de tiempo que le ha tomado a la partícula ir desde 1 hasta 2 es cero, muy pequeño, ¿no? Entonces, ese tiempo tiende a cero, se dice, ¿no? Matemáticamente, jóvenes, ¿no? La velocidad instantánea es un límite. Aquí está la definición, ¿no? Matemáticamente, les decía, es un límite, ¿no? Es el límite. Los que no han visto cálculo, bueno, van a tener que un poquito más adelante de pasar, pero es un límite cuando este tiempo, este intervalo de tiempo es muy pequeño, entonces hablamos de velocidad instantánea. Es el límite cuando delta t tiende a cero en la velocidad media, ¿no? Recuerden que la velocidad media es el vector de desplazamiento dividido entre tiempo, ¿verdad? Entre delta t. Bueno, más adelante vamos a tocar el tema de velocidad instantánea. Por el momento nos quedaremos con la definición de velocidad media, ¿ya? Entonces, hemos hablado de velocidad, hemos hablado del movimiento rectilíneo, ¿no? Hemos dicho que el movimiento rectilíneo se caracteriza porque la trayectoria es una recta, ¿verdad? Me he dibujado un móvil acá, un móvil que se está moviendo, que estaba acá en t sub 0, y se está moviendo, se mueve y llegó hasta este punto, ¿no? Entonces, para estudiar el movimiento necesitamos un sistema de referencia, ¿no? O sea, es decir, un lugar fijo a tierra, generalmente se escoge, ¿ya? Hay sistemas de referencia móviles, les comento, pero eso lo van a ver en su curso de Física Básica 1. En nuestro curso de Física Preuniversitaria vamos a trabajar con sistemas de referencia fijos. Es decir, este puntito, este origen acá, fijo, no se va a mover, está estático, ¿ya? Entonces aquí seguramente está una persona, me puedo dibujar una persona, ahí me dibujo una persona, y empieza con su cronómetro a medir, ¿no? El tiempo. Tal vez con la vista puede medir distancias, ¿no? Entonces, se está moviendo este móvil, seguramente está analizando el movimiento de este móvil que se mueve, ¿ya? Ahora, ¿por qué se caracteriza el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, primero, porque los vectores posición, desplazamiento, posición inicial, posición final, son paralelos, les he dicho, ¿no? O sea, fíjense que R sub 0 es un vector que parte del origen y nos da la posición inicial de la partícula. Si esta partícula, si este autito se ha movido, es igual, otro vector que parte del origen y nos da la posición final, ¿verdad? O sea, ahí tenemos las posiciones. Y el vector de desplazamiento, aquí lo he dibujado con naranjado. Este es el vector de desplazamiento. Entonces les decía, ¿qué tienen en común todos esos vectores que son paralelos, ¿no? Son paralelos. Entonces hemos dicho, no manejaremos vectores, le quitaremos el sombrerito al vector y en vez de manejar delta R, le llamaremos delta X nomás. Porque es X, ¿verdad? X inicial, X final, y esto es un delta X. Entonces, son vectores, todo el tiempo estos vectores van a ser paralelos, ¿no? Tal vez haya el caso en que puedan ser de sentidos opuestos, pero paralelos, o sea, tener la misma dirección, sí, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplemente darle un estudio escalar, se puede decir. Obviamos los vectores y decimos que la velocidad se define como el desplazamiento, delta X es el desplazamiento, ¿no? Desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Dividido en el tiempo, en el intervalo de tiempo que le ha tomado realizar ese desplazamiento, ¿no? Luego hemos dicho, este triangulito significa, hemos dicho, algo final menos algo inicial, ¿no? O sea, X final menos X inicial, es una resta, ¿verdad? Es una resta. Y hemos dicho, para no complicarnos, que la posición inicial sea el origen. A este autito lo vamos a traer aquí al origen, ¿está bien? Y el tiempo inicial vamos a empezar a medir nuestro cronómetro desde cero. Entonces la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Es fórmula que ustedes conocen. Trataremos de manejar X, pero una distancia sobre tiempo. Ahora, esta velocidad se caracteriza porque es una velocidad constante, no cambia en el tiempo. Si es algo constante, entonces no va a cambiar en el tiempo, jóvenes, ni con la posición, ¿está bien? Entonces, graficaremos, hemos dicho, ¿no? Esta ecuación de acá, si despejamos la distancia, hemos dicho graficaremos. Esta velocidad aquí se los he puesto constante en el MRU, ¿está bien? La distancia obviamente va a cambiar con el tiempo, ¿no? El tiempo nunca se detiene, ¿no? Todo el tiempo está transcurriendo, estas son las redundantes, ¿no? El tiempo está todo cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces, nos hemos dicho
Graficaremos, hemos dicho, ¿no? Nos hemos dado una velocidad de 10 metros sobre segundo y ustedes me han ayudado a graficar. Y esta gráfica corresponde a una recta, ¿verdad? Una recta. Hemos visto una recta con cierta pendiente. Despierten, levántense. ¿Qué hemos dicho? Que la pendiente de esta recta es el ángulo de inclinación, la tangente del ángulo de inclinación de este tita, ¿no? Esta tangente, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué representa, jóvenes? La tangente del ángulo de inclinación de esta recta. Ahí en el chat me pueden decir. La velocidad. Velocidad, Inge. Velocidad, ¿no? La velocidad, gracias, velocidad. Entonces, es la velocidad. En realidad, la pendiente representaría la velocidad. ¿Qué más? Ah, aquí está. La pendiente, la tangente representa la velocidad. No le he puesto vector, entonces alguien puede decir rapidez. Sí, también rapidez, velocidad, pero no representa el vector velocidad. No, representa la velocidad o rapidez. Les decía que velocidad y rapidez son sinónimos, o sea, los tratan como sinónimos. No debería ser tanto así. Rapidez se define como el módulo de la velocidad. Estamos haciendo un repaso, ¿verdad? De movimientos rectilíneo uniforme. ¿Está bien? La pendiente. Rapidez es módulo de la velocidad, ¿sí? La velocidad es un vector, ¿sí? Está bien, la velocidad es un vector. Y nos hemos dado algunos ejemplitos de gráficas, ¿no? Entonces, listo. ¿Saben qué? Un ejemplito amerita acá. Haremos un ejemplito con ayuda de las gráficas. Me van a ayudar, nos vamos a dar esta gráfica. Vamos a tratar de copiarnos esta gráfica de acá, muy parecida a esta gráfica, ¿ya? Entonces, a ver, anótense, no voy a anotar acá, ustedes anótense. Dice, la gráfica muestra, la gráfica desplazamiento versus tiempo, para que entiendan, jóvenes, la gráfica desplazamiento versus tiempo se muestra para dos móviles en la figura, que en t igual a 0 están separados 100 kilómetros. Hallar el tiempo de encuentro. Lo voy a anotar, yo sé que muchos deben estar ahí buscando sus apuntes o no han anotado, pero lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces, ahí está. Esta gráfica, les he dicho, una gráfica bien común es la gráfica distancia versus tiempo. Ahí está, esa es la gráfica distancia. Para dos móviles nos dicen, ¿ya? Entonces me van a ayudar. Lo haremos a escala, ¿ya? Así respetaremos los cuadritos. La distancia, esa distancia que esté les parece que esté en kilómetros. Aquí voy a borrar esto. Entonces, esta distancia de acá, X, en kilómetros, ¿ya? Y el tiempo que esté en horas. Me voy a ayudar. Entonces, me voy a dibujar primero el móvil 1. Voy a dibujar una recta, así más o menos. A ver si me sale bien. Ahí está, esa es la gráfica de un móvil. Vamos a respetar los cuadritos. No siempre les van a dar así, pero ahí está. Nos van a dar, vamos a ver qué hacemos. Ya, entonces el tiempo que esté en horas. Ese es el móvil, le voy a llamar a esta gráfica. Como es una recta, jóvenes, aquí le estoy poniendo, jóvenes, móvil 1. Ya, esta es la gráfica del móvil 1. ¿Está bien? ¿Qué dice esa gráfica? Como es una recta, ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimiento es? Es uniforme, ¿verdad? Velocidad constante. Cuando en la gráfica distancia versus tiempo, la gráfica es una recta, entonces tienen que reconocer, tienen que acordarse que el movimiento es uniforme, velocidad constante. Y lo han dicho ustedes, la pendiente de esta gráfica representa velocidad, o rapidez sería. Me voy a dar un puntito acá, aquí que sea 1 hora, vamos a ver, 2 horas, 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, quizás 6 horas. Entonces me daré, ojalá me salga bien. A veces la escala no ayuda. Entonces aquí está, más o menos así. Ya. Ahora, esta gráfica también es importante. ¿Qué nos dice? Que la partícula, que este móvil 1 que le estoy llamando,
parte del origen. En t igual a 0, a las 0 horas, aquí está, a las 0 horas, ¿dónde está? En nuestro origen, ¿verdad? Ahora, el problema dice que están separados. Pues no, me dibujaré esto, por favor, antes de que los confunda. Entonces, será la gráfica. Entonces, la gráfica más o menos es esta. Me va a faltar espacio, eso no me está gustando. ¿Cuánto les he dicho? ¿1 kilómetro? ¿Están separados 1 kilómetro, les he dicho, jóvenes? Perdón, eso me he olvidado. 100 kilómetros. 100 kilómetros, ¿no? 100. 25, 50. Aquí que sea. Ahí está la otra gráfica. Voy a corregirla antes, pero jóvenes, por favor. Ahí que termine. Y ahí está, perfecto. Esta otra gráfica le voy a llamar, es dato del problema, por si acaso el problema me está dando, ¿no? Esta es la gráfica del móvil 2. Ya, móvil 2. ¿En qué me va a ayudar esta gráfica? Esta distancia de este puntito de acá, por si acaso, va a ser 100. La mitad va a ser 50, ¿no? Obviamente, 50. La mitad de aquí sería 75. Creo que está bien. Listo. Repito. Esta gráfica nos da. El problema nos está dando la gráfica, por si acaso, joven. ¿Ya? El problema nos está dando la gráfica. Entonces, anotaré nomás lo que les he dicho, jóvenes, porque si no, nos vamos a... Entonces, el problema decía, se muestra, ¿no? Aquí le pondré, se muestra, lo que me acuerdo de decir, se muestra la gráfica, desplazamiento versus tiempo, ¿no? Para dos móviles, que están separados, les he dicho, creo que están separados en t igual a 0, le aclararé, están separados en un tiempo t igual a 0, 100 kilómetros. ¿No? Más o menos, pónganse que uno está aquí en el alto y otro está en Patacamaya, más o menos hay una distancia de separación de 100 kilómetros. Y la trayectoria es más o menos rectilínea, ¿no? Camino a Oruro, ¿lo ven? Entonces, 100 kilómetros, ¿ya? Determinar, dice, ¿no? Determinar el tiempo de encuentro. Inciso A le pondremos, ¿no? Hallar el tiempo de encuentro. Hallar el tiempo de encuentro. Entonces, en este caso, no nos han dado velocidades, no nos han dado nada, nos han dado la gráfica. Ya, la gráfica es el dato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Extraer información de la gráfica. Ahí está la gráfica de los dos móviles. El móvil 1, está fácil darse cuenta, jóvenes. Del móvil 1 hay, por ejemplo, acá este puntito deberían ver, fíjense, a ver, veremos que este puntito está bien identificado, así lo haremos. Ahí hay un puntito bien identificado en el móvil 1. Espero que se pueda ver ahí, jóvenes. Ya. En solución, aquí empezaremos a resolver. Entonces les decía, el dato es la gráfica. Nosotros tenemos que extraer información de la gráfica. Vamos, nos concentraremos en el móvil 1. ¿Qué pasa con el móvil 1? Primero, lo primero que tienen que decir el móvil 1 es MRU. Aquí yo debería aclarar, jóvenes, se muestra la gráfica X versus tiempo en movimientos rectilíneos. Tal vez era que aclare aquí. En movimientos rectilíneos. ¿Está bien? En movimientos rectilíneos, X versus tiempo. Ya, entonces, el móvil 1 es MRU. ¿Por qué? ¿Qué es el MRU? Se caracteriza porque la trayectoria es una recta y la velocidad del móvil 1 es una constante, ¿verdad? Es una constante. Me acaban de decir ustedes, la pendiente de esa gráfica representa la velocidad. Ya, la pendiente de esa gráfica representa la velocidad. Es decir, la tangente de este ángulo representa la velocidad. Entonces, la velocidad 1 tranquilamente podemos hallar del gráfico, que es la tangente. Entonces, si nos construimos este triangulito de acá, en ese triangulito que acabo de marcar y borrar, jóvenes, ¿cuánto vale la pendiente, la tangente de ese ángulo? Cateto opuesto, ¿cuánto vale este cateto, jóvenes? Aquí se ve en el gráfico, ¿no? ¿Cuánto vale este cateto?
Ayúdenme. Jóvenes. 75. Gracias. 75, gracias. Si no quieren hablar, porque a veces nos tocamos en eso. Gracias, Vanessa, en el chat también. 75, ¿qué? Kilómetros, ¿verdad? Dividido entre la cateto adyacente. Este cateto. ¿Cuánto vale este cateto? 6. Muchas gracias, jóvenes. Entre 6 horas, pero, ¿no? 75 entre 6, ¿me lo pueden dividir? Por favor, ojalá no de muchos decimales. Manejaremos nomás decimales, de modo 75 entre 6. 12,5. Oye, gracias. Ahí he visto un 12. Rodrigo, por ejemplo, ya se había adelantado, ya había calculado la velocidad ahí. 12 kilómetros hora. Entonces, esa es la velocidad de la partícula 1. Con esa velocidad se está moviendo. También comprendan, la gráfica nos da información. ¿De dónde parte en t igual a 0? La partícula 1 parte del origen acá. Y se está moviendo con una velocidad, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa con el móvil 2? Vámonos al móvil 2. El móvil 2, aquí me haré móvil 2. Del móvil 2, lo voy a hacer con verde, puesto que dibujó su gráfica. ¿Qué pasa con el móvil 2? El móvil 2, espero que estén de acuerdo, como su gráfica, fíjense esto, es una recta, también es movimiento rectilíneo uniforme, o sea que su velocidad 2 también es constante, ¿ya? ¿Y cuánto va a valer su velocidad 2? Va a valer también la tangente. Pero esta recta, a diferencia de la recta azul, la recta verde, se dice que tiene pendiente negativa. ¿Está bien? Tiene pendiente negativa. Entonces, vamos a tomar su ángulo suplementario, este ángulo. ¿Está bien? No este ángulo. Está bien. En realidad, este ángulo sería el ángulo, la pendiente. O sea, a lo que me refiero, jóvenes, este ángulo deberíamos tomar, el que se mide con respecto a la horizontal. Pero para eso nos va a dar ángulos negativos, entonces mejor agarramos este ángulo, su suplementario, y le vamos a llamar alfa. Y con ese ángulo vamos a hallar la velocidad 2, ¿no? Pero la tangente de ese ángulo representa una pendiente negativa, por cierto, ¿ya? Velocidad 2, tangente de alfa, pues me ayudan. Igual en el gráfico se puede ver, ¿verdad? En el gráfico. Si me ayudan, cateto opuesto, colorcito a ver si me sale bien con esto. En este triángulo grande, no muy grande para rayarlo. Jóvenes, entonces ayúdenme. Cateto opuesto, el cateto opuesto podemos acá, se identifica este cateto, ¿no? Este cateto, ¿cuánto es? Eso es 100. 100, ¿verdad? Entonces, 100 kilómetros. 100 kilómetros. Dividido entre cateto adyacente, ¿verdad? Este cateto podemos tomar 100 entre 6, ¿cuánto es 100 entre 6? 16.66. No me gusta esa velocidad 2. La velocidad, pues cuando da así muchos decimales, yo les sugiero, manejaremos 50 tercios, 50 tercios de kilómetros hora. A ver, vamos a ver cómo nos va manejando así, tratando de conservar y no perder decimales, ¿ya? Porque tienes razón el joven, da 16.66666 de verdad, ¿verdad? Pues para no, lo manejaremos así, ya. ¿Qué más? Por si acaso no está por demás decirles, alguien puede decir, pero yo no quiero agarrar ese triángulo. Aquí parece que intersecta, no sé, jóvenes, noten que en ese triangulito, en la recta verde, acá hay un puntito que parece que coincide. Entonces, podemos utilizar este otro triángulo, el que estoy marcando ahorita, hay un triángulo que estoy marcando, fíjense en ese triángulo. Puedo intentar, ¿ya? Pero vamos a suponer que tenemos este dato, el 100 acá y 6 acá. Entonces, basta con eso. Si alguien quiere intentar en el otro triangulito que acabo de achurar, puede ser. 75 entre cuánto será. 75, ¿me lo pueden dividir? ¿Cuánto sería en este triangulito de acá que estoy achurando? En ese triangulito, ¿cuánto vale la pendiente? La velocidad 2, por si acaso, ahí sería aproximadamente, tengo la impresión de que es 75, ¿verdad? Hasta acá, todo este cateto de acá es 75, dividido entre este otro cateto. ¿Cuánto vale este otro cateto? Vale, tengo la impresión. 16.7. Ya, pero un ratito. ¿Cuánto vale este cateto?
Hasta acá vale 6. 6 menos 1,5. 4.5. 4.5, ¿verdad? No sé si están de acuerdo. 75 entre 4.5. ¿Cuánto da esto? Debe dar, si no es lo mismo, por lo menos aproximadamente lo mismo. De lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Sí. Con eso, ¿qué estamos comprobando? Que la pendiente representa la velocidad y la pendiente es constante. Y además en geometría analítica ustedes saben eso, que la pendiente de una recta es constante, no tiene por qué cambiar, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, en la recta azul, en la recta azul, si aquí me traes una horizontal, esto sigue siendo el ángulo θ, ¿verdad? Ya, bueno, entonces está bien, sigue siendo acá los 50 tercios, ¿verdad? De kilómetros hora, sigue siendo. Bueno, ya tenemos, pero ojo, la velocidad 2, a diferencia de la velocidad 1, que hemos dicho que es una pendiente negativa, ¿verdad? Pendiente negativa. La pendiente negativa solamente quiere decir que si el móvil 1 se está moviendo a la derecha, a la derecha, el móvil 2, perdón, se está moviendo a la izquierda. ¿Está bien? Nada más. El signo le cambia el sentido, nada más. ¿Ya? Entonces, ya le hemos extraído a este gráfico, ya le hemos extraído la información más importante, que es lo que hemos aprendido la anterior semana, que es la pendiente de esa gráfica. La pendiente. Además, en el mismo gráfico se ve, fíjense, en t igual a 0, porque este puntito es t igual a 0, ¿verdad? En t igual a 0, aquí en el origen, el móvil 1 se encuentra en el origen. Y en t igual a 0, jóvenes, el móvil 2, ¿dónde se encuentra? A 100 kilómetros. Y eso dice el problema, ¿verdad? Se muestra la gráfica distancia versus tiempo para dos móviles que están separados en t igual a 0, 100 kilómetros. Aquí está, ¿no? Efectivamente, la gráfica corrobora lo que dice el enunciado, ¿verdad? Que aquí tengo t igual a 0, en t igual a 0, el móvil 1 se encuentra en el origen y el móvil 2 se encuentra 100 kilómetros más allá. Con esa información ya podemos más o menos construirnos un grafiquito, ese gráfico que generalmente se utiliza, el gráfico físico, el gráfico de los móviles. Entonces me voy a dibujar ahora el eje horizontal. Esta vez lo voy a colocar en el piso aquí. Ahí está mi eje horizontal. Ahí está el eje X, jóvenes. Aquí lo voy a llamar el eje X. Entonces, en el origen, aquí, en 0, ¿quién se encuentra en el origen, según la gráfica anterior? El móvil 1, ¿verdad? Aquí se encuentra el móvil 1. Ahí está el móvil 1. Aquí está el móvil 1. Se está moviendo con una velocidad, ¿se acuerdan? Con una velocidad 1 constante. ¿De cuánto? 12.5 me lo han calculado, ¿verdad? 12.5 kilómetros hora, ¿verdad? Esa es la velocidad del móvil 1. En el origen, 100 kilómetros más allá, le voy a poner aquí que sea 100, ¿no? Entonces, ¿quién se encuentra? El móvil 2, con pendiente negativa, jóvenes, con pendiente negativa. Como la pendiente es negativa, eso quiere decir que su velocidad no es a la derecha, sino a la izquierda, ¿verdad? ¿Con qué velocidad? Me lo han calculado 50 tercios, es 16.67 me lo han dado. 50 tercios kilómetros hora, ¿verdad? Todo este gráfico corresponde para el instante t igual a 0, por si acaso. Para t igual a 0, esa es la posición. Muy grande está mi móvil 2, ¿qué ha pasado? Lo he hecho muy pequeñito y el otro. Entonces mi móvil, ahí está mi móvil 2. Ya, ahí está el móvil 2. No me salió muy bien. Ya, bueno, ustedes son mejores dibujantes, creo. El móvil 1 y el móvil 2. Pero ese gráfico que acabo de mostrar, les repito, es para el instante t igual a 0. Eso dice. ¿Qué queremos saber nosotros? Queremos, obviamente, estos móviles como van a empezar a moverse porque su velocidad es constante. Entonces, seguramente, ¿quién está yendo más rápido? Por cierto. El móvil 2, ¿no? Está yendo más rápido porque 16.67 me han dictado, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ahora, mi recomendación, ya se olvidan de esta gráfica, porque a algunos les marea esta gráfica, les complica esta gráfica. Pues ya, nos olvidamos, ya hemos extraído la información más importante, vámonos a esta gráfica que trata de mostrarnos a los móviles así físicamente. Ahí están los móviles, ¿qué queremos saber? El tiempo de encuentro. Voy a suponer, entonces, mejor si se hacen otra gráfica, jóvenes.
Entonces yo me voy a hacer otra gráfica, entonces, instante inicial, instante final, ¿está bien? Ahí, entonces, me voy a dibujar ahora, voy a suponer que acá se encuentra, por acá, más o menos, ¿no? Ahí está el móvil 1 y aquí está el otro móvil, el móvil 2, ahí están los dos móviles, ¿está bien? 1 y 2, 1 y 2, ahí están los dos móviles. Entonces, voy a suponer que se encuentran ahí. Mi origen sigue siendo acá, por si acaso, ¿no? El origen no tiene por qué cambiar. Entonces, ahí se han encontrado, pero no sé, para un tiempo T que desconozco, ¿no? ¿Cuánto será el tiempo ahí? No conocemos. Eso es lo que queremos en realidad, ¿no? El tiempo de encuentro. Entonces, esto no es ningún problema. Por favor, siempre traten de hacerse dos gráficas o tres gráficas, pero esta es una gráfica inicial y la otra cuando ya se han encontrado. Entonces, empiezan a plantear, como buenos físicos, empiezan a plantear, a darle nombre a sus incógnitas. Primero, el móvil 1, seguro que ha recorrido una distancia desde el origen hasta donde se encontraba, una distancia, ¿qué distancia le llamamos esto? O sea, se ha movido, ¿verdad? Le llamaremos X1, ¿les parece? Esta distancia que se ha movido, el móvil 1. El móvil 2, desde donde se encontraba, porque se encontraba a 100 kilómetros, ¿verdad? A 100 kilómetros. Igual, se ha movido, ¿qué distancia? Sería esta distancia, ¿no? Una distancia X2 le llamaremos, ¿verdad? Ahí ya estamos dándole nombre a nuestras incógnitas. El móvil 1 se desplazó una distancia X1, el móvil 2 se desplazó una distancia X2. En el mismo tiempo, ¿verdad? Porque han partido al mismo tiempo acá. En T igual a 0 se encontraban ahí y luego se han movido. El móvil 2 se ha movido X2, el móvil 1 se ha movido X1 y se han encontrado acá, ¿verdad? Entonces se han movido al mismo tiempo. Entonces, el tiempo es en común. Generalmente la variable en común es el tiempo. Comparten el mismo tiempo para encontrarse hasta ahí. Entonces, ecuaciones. Los físicos necesitamos ecuaciones, jóvenes. Voy a empequeñecer un poco. Necesitamos ecuaciones. Primera ecuación. ¿Cuánto vale X1? Ustedes saben, jóvenes. X1 vale, la fórmula dice velocidad 1 por tiempo 1. ¿Verdad? ¿Cuánto vale la velocidad 1? La velocidad 1, 12.5. No le voy a colocar unidad. 12.5 veces el tiempo 1. ¿Está bien? Ecuación 1. ¿Ya? Quisiera, lo colocaré aquí mejor, jóvenes. Ecuación 1. Perdón. Lo voy a borrar. Ya. Entonces les decía que la distancia X1 vale 12.5 veces T1. Ecuación 1. Incógnitas. Las incógnitas que tienen acá es el tiempo 1 y X1. Dos incógnitas, ¿verdad? De ahí no pueden despejar nada. Jóvenes. No pueden. Es una ecuación con dos incógnitas. Pero tenemos más ecuaciones. ¿Cuánto vale X2? La distancia que recorre el móvil 2 va a valer la velocidad del móvil 2 por tiempo 2. Estoy utilizando los subíndices 2. Velocidad 2, ¿cuánto vale? 50 tercios, así le pondré, 50, eso es 16.67, ¿verdad? Por el tiempo 2. Entonces, ¿cuánto vale X2? X2 vale 50 tercios de T sub 2. Entonces, ecuación 2 le voy a llamar. Incógnitas. Siempre pregúntense esos incógnitas. No conozco el tiempo 2. No conozco la distancia 2. No conocen. Lo que conocemos son velocidades nomás. Entonces, ahí marcando, jóvenes, fíjense, ahí tengo 1, 2, 3, 4. Ucha. Y que en el tiempo no sería igual T sub 1 porque es el mismo tiempo que van a tardar en hacer ese movimiento. Correcto. Otra ecuación sería que el tiempo 1 es igual al tiempo 2. ¿No? Le daremos nombre. Ecuación 3. ¿Está bien? Correcto. Eso he dicho al principio, ¿verdad? Tenemos que hacer cumplir. Generalmente le llaman la ecuación de tiempos. Hay una ecuación de tiempos. ¿Ya? Entonces, pero igual, ¿cuántas incógnitas tengo, jóvenes? Hasta ahí. Cuenten sus incógnitas. Las que están marcadas en amarillo. 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones? 1, 2, 3. Entonces, hasta ahí
no se puede resolver. Me he olvidado, generalmente la ecuación más importante, lo que dice Elizabeth Diego ahí en el chat, a ver, lean. ¿Me escuchan bien? Perdón, ¿me escuchan bien, jóvenes? La mayoría me están preguntando que si... Sí, sí se le escucha. Sí, que se lo escuche. Se escucha, Inge. Ya. Diego, debe ser tu señal. Ya, sí se escucha, dice, sí, sí, sí. Todo bien. Ya. Bueno, me he olvidado siempre del gráfico. Si se hacen un buen gráfico, ustedes pueden escribir una ecuación del gráfico. Y a veces esa es la más importante, jóvenes. Hemos empezado por por las fórmulas de distancias igual a velocidad por tiempo, pero debería haber empezado, ¿sí?, por la gráfica, ¿no? Y estaban ahí en el chat, ya no se ve. En la gráfica, ¿qué se puede ver? Fíjense, ¿cuánto da esta distancia x1 más esta distancia x2, jóvenes? ¿Cuánto da la suma? Esta distancia 100 más esta kilómetros. distancia. Porque eso dice el problema, ¿verdad? Estaban separados 100 kilómetros. Y aquí he puesto 100, ¿verdad? Entonces, esa es la cuarta ecuación, ¿sí?, que debería haberle llamado ecuación 1. Pero bueno, se dan cuenta que x1 más x2 es igual a 100 kilómetros. Ojo, en mis ecuaciones, esta es la ecuación 4, todas las ecuaciones, por si acaso, la velocidad, kilómetros hora, el tiempo en horas, la distancia en kilómetros. No van a hacer un chairo de sus unidades. Cuidado que estén manejando la velocidad en 1, digamos, en kilómetros hora, la velocidad 2 en metros sobre segundo, luego la distancia 2 en pies. Eso es mezclar todo. En este caso, en mis ecuaciones, lo repito, x en qué está, las distancias están en kilómetros, todo en kilómetros, ¿verdad? Las velocidades estoy manejando en kilómetros hora, y los tiempos en este caso, todo va a estar en horas. Entonces, si hago eso, entonces no voy a tener problemas, no estoy colocando unidades, pero van a ser ordenados con sus unidades, por favor, ¿ya? Entonces, ya están, jóvenes, ¿no? Fíjense que tenemos nuestras ecuaciones, caramba. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Cuatro ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Están marcadas con 4 amarillo ahí. incógnitas. Cuatro incógnitas. Entonces, los matemáticos le dicen, este es un sistema compatible, un sistema resoluble, es un sistema que podemos resolver, podemos hallar las cuatro incógnitas, ¿ya? Podemos hallar las cuatro incógnitas. Entonces, ahí ustedes se despreocupan de la física, ya hemos planteado, como buenos físicos, hemos planteado nuestras ecuaciones, ahora lo que necesitamos es ser buenos matemáticos, ¿no? Ser buenos matemáticos y resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Que no es gran cosa, ¿verdad? Muchos ya lo deben haber resuelto, pero es matemáticas. Ustedes llegan hasta el punto donde ya sus ecuaciones, ya, más ecuaciones no pueden plantear y luego ya vienen las matemáticas. Entonces hay que resolver. Ahora es resolver, simplemente. ¿Ya? ¿Les parece? A tiempo 1, resolviendo. Y ya, se acabó la física, les repito. Y ahora es aplicar matemática. Resolviendo. A tiempo 1 le vamos a llamar T, ¿les parece? T, porque es lo mismo, ¿verdad? Para no manejar T1, T2. T le voy a llamar. Y voy a reemplazar la ecuación 1, 2 en la ecuación 4, ¿sí les parece? ¿Qué vamos a tener? Reemplazar nomás, jóvenes. X1, ¿cuánto vale X1? X1 vale 2.5T. Más X2, ¿cuánto vale X2? X2 vale 50 tercios de T. 50 tercios de T. Igual a 100. Ni modo, voy a tener que sumar nomás. 12.5T más 16.67T igual a 100. Términos semejantes. Ahí súmenmelo, por favor, estos dos términos son semejantes, ¿verdad? ¿No? Es tener un auto, digo, 12.5 autos más 16.67 autos. ¿Cuánto da eso, jóvenes, por favor? 12 más 16, 28, 29 punto algo, ¿no? 29 punto. ¿Dónde están sus calculadoras, jóvenes? 29.17. 17. Voy a hacer encender cámaras para que me muestren sus calculadoras, jóvenes. Igual a 100. El tiempo entonces va a ser 100, lo que está multiplicando el 29,17 al tiempo, que vaya a dividir
100 entre 29,17. Como estoy respetando kilómetros, hora, todo, entonces esto me va a dar en horas. ¿Cuánto vale este tiempo, por favor? 3,43. Está, gracias, señorita. 3,43. Los demás Es están como también. 43. Ya, perfecto, perfecto. Ya, voy a suponer que está redondeado. 3,43 horas, por si acaso. 3,40. 3 horas y media prácticamente, ¿no? 3 horas y media es lo que les tarda encontrarse desde t igual a 0. Entonces, esa sería nuestra respuesta, eso es lo que nos piden, ¿verdad? Tal vez aquí algún comentario. En el gráfico hubiéramos intentado determinar esto. 3,43 horas. Es la hora exacta, ¿no? La hora exacta. En el gráfico, en este gráfico, se debe poder estimar eso, más o menos. Distancia, ¿lo calcularemos? ¿A qué distancia, más o menos? Del origen. Y por ahí, inciso B, me preguntarán, ¿a qué distancia del origen le pondré? ¿A qué distancia del origen se encuentra? ¿A qué distancia del origen le pondré? ¿A qué distancia del origen? Entonces, ¿a qué distancia? La distancia del origen es donde se encuentran es x1, jóvenes, por si acaso. Es x1. Entonces, x1, ¿cuánto vale x1? X1 vale velocidad 1 por tiempo 1, ¿no? Velocidad 1, ¿dónde está velocidad 1? 12.5, ¿no? 12.5 por el tiempo 1, que me lo acaban de calcular, 3,43. Por favor, ¿cuánto vale x1? Obviamente esto nos tiene que dar, jóvenes, en kilómetros, por si acaso. ¿Cuánto vale x1? Esa multiplicación, por favor, les voy a rogar. 42.86. 42.87. La anterior semana han participado en el chat bastante. Hoy no estoy viendo participar en el chat. Tal vez algunos no tienen su micrófono activado bien, pero quiero ver, por favor, respuestas en el chat. Gracias. 42.88. ¿Qué es F, Rudy? No me digas. 875. Ya está bien, 42.88. Trabajen, jóvenes. Por favor, estas 2-3 horas que vamos a trabajar, dedíquenle a la física. ¿Está bien? Practicaremos. Después van a ir a desayunar. Nos vamos a dar un descanso a las 9. Ya. Correcto, 42.88. 42.88 kilómetros. Creo que esté bien redondeado. Ya, bueno. Entonces, en el gráfico, fíjense, en el gráfico distancia versus tiempo, más o menos eso ocurre. Tiene que ocurrir más o menos eso, ¿no? Aquí volvemos al famoso gráfico velocidad versus tiempo. En el gráfico velocidad versus tiempo, jóvenes, este puntito, sí. Sale 42.87, Inge, redondeando bien. ¿Qué dicen los demás? 875 he visto. ¿Qué es importante el redondeo, jóvenes? ¿Qué dicen los demás? 42.88. 42,88. Ya. ¿Qué hacemos? La mayoría está redondeando a 42,88. ¿Ves? Redondeando es 40. Tal vez tomando los 50 tercios sería lo adecuado, ¿no? En sus calculadores pueden sumar 50 tercios más 12.5. Creo que hay... No, medio complicado hace rato redondear así. No redondear, perdón, sino manejar dos decimales, 16,67. Van a revisar, por favor. Ya no estoy con mi calculadora a la mano, entonces la respuesta es 42,88. ¿Ya? Bueno, les decía, volveremos aquí al gráfico, por favor. En el gráfico, jóvenes, este punto de acá, interpreten bien. Ojo que esta es la gráfica distancia versus tiempo. Entonces, este puntito representa el punto de encuentro. Pero ojo, en la gráfica distancia versus tiempo, porque vamos a ver la gráfica velocidad versus tiempo y es otra cosa eso. Pero en la gráfica distancia versus tiempo, este puntito representaría el punto de encuentro. Entonces, si ustedes lo proyectan, ayúdenme a proyectar, fíjense, lo voy a proyectar hacia abajo, estoy proyectando hacia abajo, más o menos, ¿no, jóvenes? La gráfica, como es a cuadritos, está bien. ¿Cuánto vale más o menos este punto? Aquí abajito. 3 punto algo, ¿no? 3.4, algo así. No sé si logran apreciar aquí abajo. Aquí abajo.
3.4, que sería el tiempo de encuentro, ¿verdad? El tiempo de encuentro que es 3,43, aquí está. ¿Está bien? Claro que aquí está mucho más exacto, 3,43. Luego, ¿qué más? Este otro punto, y si lo proyecto a la izquierda, ¿cuánto vale este puntito acá? Más o menos vale 25, y dice 37.5, no sé, 40 y algo así, 40. No puedo ser muy exacto. ¿Cuánto vale? 42,88. Entonces, más o menos, ¿no? Esto tiene que ser más o menos un 43, 43, algo así. Pero no podemos estar tanteando, ¿verdad? Tenemos fórmulas, somos físicos, sabemos matemática, entonces 43. En el gráfico a veces no es exacto, porque estamos sujetos a la percepción visual. Entonces, tienen nomás que aplicar sus relaciones. Más bien, el gráfico puede ser una herramienta para comprobar, ¿ya? Para comprobar. Ya, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre el problemita. Lo que quería mostrarles es principalmente cómo ir de esta gráfica, de esta que está ahí, que están viendo, a una gráfica, digamos, un poquito más física, digamos, ¿no, jóvenes? No se olviden lo de la pendiente negativa, ¿está bien? Pendiente negativa. Trabajando con todos los decimales me salió 42,86. Pero ya ese 42,86 al 42,88 en sus exámenes les dan por calificado, no se preocupe. Cuando se desvían demasiado es el problema. En el chat, a ver, vean, jóvenes, hay algún joven que dice que trabajando con todos los decimales me sale 42,86. Está bien, pero el 42,88 no está disparado. Cuando se disparan a 43 punto algo, 44, 45, eso ya es un problema. Pero 0.02 kilómetros no pasa nada. 42,88, ya. Seguiremos. ¿Preguntas? Cualquier pregunta sobre... Está bien, Jocelyn Mariscal, está bien, 42,86, está bien. ¿No? Como manejamos decimales, siempre hay una pequeña desviación. ¿Ya? Pero esa desviación es aceptable, muy aceptable. 42,86 a 42,88 no hay problema. Ambas son respuestas correctas. ¿Ya? Traten de manejar, pero... ¿Cómo serían las velocidades máximas y mínimas? Acá, Marcelo me pregunta, ¿cómo serían las velocidades máximas y mínimas? Aquí no hay velocidades máximas y mínimas, porque las velocidades son constantes. ¿Está bien? Hablar de velocidades máximas, mínimas, posiblemente tenga sentido en el MRV, Marcelo. ¿Ya? Porque en el MRV la velocidad ya es variable. ¿Vale? Pero bueno, otra cosa, una gráfica, jóvenes, una gráfica importantísima es esta, distancia versus tiempo. Otra gráfica importantísima es la gráfica, por si acaso, la gráfica velocidad versus tiempo. Es otra, la segunda gráfica, la gráfica velocidad o rapidez versus tiempo. En el movimiento rectilíneo, ¿por qué? Porque nos ayuda a comprender un poquito la cinemática del movimiento. ¿Ya? Entonces, una gráfica importante es la gráfica velocidad versus tiempo. Y también de aquí vamos a extraer una importante información. A ver, ayúdenme. Para nuestro ejemplito, me van a ayudar, por favor, en nuestro ejemplito. Entonces, en el eje horizontal, siempre el tiempo, joven. El tiempo. ¿Ya? Y en el eje vertical, en este caso, vamos a la velocidad. Aquí está. Entonces, esta gráfica va a ser la velocidad versus el tiempo. ¿Está bien? Gráfica velocidad. A ver, voy a colocar, por ejemplo, esta gráfica, la velocidad que esté en kilómetros hora. ¿Ya? En kilómetros hora. Y el tiempo que esté en horas, puede ser. ¿Está bien? Entonces, para nuestro ejemplo, jóvenes, quisiera que me digan graficar. Aquí me voy a graficar. Aquí que sea 10. ¿Ya? 10. Entonces, esto va a ser 5, ¿no? 5. Para el MRU,
¿Cuál es la característica del MRU, jóvenes? La velocidad permanece constante para el MRU. ¿Está bien? Para nuestro ejemplo, jóvenes, móvil 1. Pregunta, el móvil 1, ¿dónde es el móvil 1? ¿Se acuerdan del móvil 1? ¿Cuánto es la velocidad del móvil 1? Esa es verdad, jóvenes. 12,5. Entonces, para el móvil 1, pregunta, cuando t es igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0, fíjense en el eje horizontal, cuando este tiempo es igual a 0, ¿cuánto vale la velocidad del móvil 1, jóvenes? ¿Cuánto vale la velocidad del móvil 1? 12,5. 12.5. 12.5. Es más o menos, estamos por acá, ¿no? Acá, ese puntito. Ya, ha pasado una hora. Una hora. ¿Cuánto vale la velocidad del móvil 1? 12,5. 12,5. Este punto se forma. Ha pasado 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto es la velocidad del móvil 1? 12,5. Vale, se dan cuenta, ¿verdad? 12.5. Se mantiene porque es constante. Se mantienen. Digamos, aquí a las 3 horas se encontró 3.43 aquí. Cuando ha pasado 3,43 aquí. Cuando era 3,43 su velocidad también era 12,5, ¿verdad? Si digamos el móvil tiene energía suficiente para moverse hasta las 10 horas, entonces va a seguir su velocidad 12,5. Entonces me voy construyendo, fíjense, puntitos, ¿verdad? Estos puntitos que estoy ahí graficando en la gráfica velocidad versus tiempo. Si uno de esos puntos, ¿cómo es la gráfica, jóvenes? Velocidad versus tiempo para el MRU. Una recta, ¿verdad? Pero no es una recta horizontal, ¿verdad, jóvenes? Es una recta horizontal. Eso tengan bien presente, por favor. Entonces, ¿conocen esa gráfica? Entonces, la gráfica velocidad versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es una recta con pendiente cero, si quiere. ¿Está bien? Es una recta también, pero su pendiente es cero. O es una recta horizontal. ¿Ya? Entonces, ahora, hay algo importante de esta gráfica que vamos a necesitar. ¿Ya? Importantísimo. Yo les pregunto, si yo quisiera calcular, jóvenes, si ustedes me permiten calcular esta área, ayúdenme a calcular esta área. Puedo calcular un montón de áreas, pero si calculara, por ejemplo, esta área, manéjenlo como geometría, área, es una área. ¿Cómo calculo esa área en geometría euclidiana? Es el área de un rectángulo, ¿verdad? ¿Base por altura? Base por altura, correcto. Sí, por ahí. Esta área es base por altura. Totalmente correcto. ¿Cuánto vale, así, numéricamente? Ustedes ayúdenme. ¿Cuánto vale la base de esa área que está churada ahí? 3,43. 3,43. He elegido 3,43. Pueden elegir cualquier área si quieren. 3,43. ¿Por cuánto vale la...? Pero 3,43 ¿qué? 3,43 ¿qué? ¿Horas? Horas. Horas. ¿Y la altura? ¿Cuánto vale la altura? 12.5. 12.5 kilómetros por hora. 12.5 ¿qué? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ya. Por las unidades, quisiera que se den cuenta, horas con horas se va a ir. Esta área, ¿qué unidades va a tener? Kilómetros. Kilómetros. Ya, entonces eso acuérdense. Gracias. En la gráfica velocidad versus tiempo, esa área es distancia, porque da en kilómetros primero, ¿ya? Da en kilómetros. Multiplíquemelo 3,43 por 12,5. 42.88. El 32.88 que estamos discutiendo harto, ¿verdad? Que está 42, Inge. 42. 42, Inge. Perdón. 42.88. Ahí en el chat sigue apareciendo el 42.88 kilómetros. Entonces, así, jóvenes, con este ejemplo numérico, esa área, ¿qué representa? Distancia. Distancia. El espacio recorrido en cierto intervalo de tiempo. En este caso, hemos elegido el tiempo de encuentro, 3,43. Entonces, esa área que está churada representa la distancia recorrida en un determinado tiempo. O, en otras palabras, esto representa X, distancia recorrida en un cierto intervalo de tiempo. Aquí lo pondré. Entonces, esta área
esta área representa X, distancias recorridas o espacios recorridos. Por favor, eso no se van a olvidar. Para el MRV vamos a necesitar este concepto. Distancia recorrida. Ya, por favor, no se van a olvidar. Lo marco acá. Entonces, el área en la gráfica velocidad, ojo, velocidad versus tiempo, representa distancia recorrida. Así en general. Para el ejemplo, claro, es la distancia recorrida en el tiempo de encuentro por el móvil 1, por si acaso. ¿Ya? Pero así en general, el área por debajo de la gráfica velocidad versus tiempo representa el espacio o distancia recorrida en cierto intervalo de tiempo, ¿no? Aquí le pondré nomás, en cierto intervalo, en un tiempo t. En un tiempo t le pondré. Ya necesito tengan presente, por favor. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué más acá? Podemos aprovechar esta gráfica. Aprovecharemos. Lo voy a prolongar. Aquí, si se dan cuenta, he graficado al móvil 1, ¿verdad? Esta debe ser la gráfica azul, debe ser. ¿Por qué? Porque el móvil 1 su gráfica era azul, ¿verdad? ¿Dónde está? Entonces, esta gráfica, velocidad versus tiempo, corresponde al móvil 1. ¿Está bien? Esta es la gráfica para el móvil 1. Para el móvil 2, ¿podremos graficar? ¿Cómo será la gráfica? Esa es mi pregunta. ¿Se puede graficar o no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Hemos hecho la gráfica velocidad versus tiempo. Se puede. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Dónde estaría la gráfica? ¿A cuánto vale la velocidad? 16,67. Pero se acuerdan que era pendiente negativa, ¿verdad? Pendiente negativa, por si acaso. Entonces, lo graficamos aquí abajo, pues, jóvenes. ¿Se acuerdan? Hasta acá debe ser 10, voy a suponer que hasta acá es 10, y hasta acá es 16,67. Pero negativo, si quieren. ¿Está bien? En la parte de abajo estoy graficando. Entonces, la gráfica, más o menos, debe ser esta. Muy bien. Ahora sí. ¿Está bien? Ahora sí, ¿no? Entonces, esa sería la gráfica para el móvil 2. ¿Está bien? Esas rectas nunca se van a tocar. ¿Se dan cuenta? La gráfica del móvil 1, móvil 2. Y lo mismo, pueden hacer el mismo análisis, lo que hemos hecho hace rato, ¿no? Para una hora, la velocidad es 16,67 negativa o a la izquierda, ¿se acuerdan? A las 2 horas, la velocidad sigue siendo la misma. A las 3,43 horas, la velocidad sigue siendo la misma. Y esta área de aquí abajo, igual representa espacio recorrido, por si acaso. Igual representa espacio recorrido. No se van a complicar con el signo. El signo, ¿qué nos dice, jóvenes? ¿Qué información nos proporciona el signo? Solamente que se está moviendo a la izquierda, nada más. ¿Ya? No me salen bien mis rectas acá, pero bueno, esta área también representa X, por si acaso. X2, si quieren, el móvil 2 sería, ¿no? ¿Está bien? Ya. Y esta área, pero en general, lo que quiero es que en general el área por debajo de la gráfica velocidad versus tiempo representa distancia recorrida, en general. Ahorita lo hemos particularizado para el móvil 1 y para el móvil 2, ¿verdad? Ya. ¿Listo? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Cualquier pregunta. Con esto terminaríamos el MRU, con un pequeño ejemplo. Sí. Cualquier pregunta, jóvenes. Inge, ¿podría darnos un ejemplo en el que tengamos que usar el ángulo? ¿El ángulo? Sí, podemos hacer algún ejemplo. Pero ahorita a la mano no tengo a ver, déjame pensar. O sea, que les den un ángulo en la gráfica velocidad versus tiempo. ¿A eso te refieres? En la gráfica distancia versus tiempo, un ángulo. Un ángulo. ¿Sí? ¿Por qué no? Un ejercicio malo, Inge. Un ejercicio malo, rudo. Ya, en el descanso me voy a conseguir algún ejercicio. Avanzaremos. A las 9 descansamos unos 10 minutitos. 9 a 9 y 10 y de ahí retomamos. Y deme el descanso. Y se mándenos los PDFs. ¿No les he mandado los PDFs de esto, lo que estoy haciendo acá, jóvenes? Creo que no. Les voy a enviar, por favor, mil disculpas si no les he enviado. Los PDFs les voy a enviar, no se preocupen de lo que estamos aquí anotando. Ya. Entonces, anotaremos, por favor, 2.3.
2.3, hemos omitido, nos hemos olvidado de la aceleración. Hablaremos de aceleración media nomás, por favor. ¿Ya? La aceleración media. Ya. Bueno, la aceleración, jóvenes, se define como el cambio. Hace rato hemos visto que la velocidad para cualquier tiempo es constante, pero ese tipo de movimiento es muy ideal, ¿no? No, tampoco es muy ideal, sino ustedes cuando han viajado, digamos, en flota, han viajado a Oruro, a Santa Cruz, los vehículos en los viajes, pues hay periodos de tiempo durante los cuales mantienen la velocidad constante, ¿no? O sea, la velocidad máxima permitida, por ejemplo, en la carretera La Paz-Oruro, si no me equivoco, es 80 kilómetros hora, ¿está bien? Mantienen esa velocidad, los que respetan las normas de tránsito, ¿no? Pero muchos salvajes le meten, ¿no? 100 kilómetros, 120, ¿viste? Entonces, pero mantienen en ciertos intervalos la velocidad constante. Pero quieran o no, para que un móvil inicie su movimiento, entonces tiene que acelerar. ¿Y qué es aceleración? Es la variación, cómo cambia la velocidad en el tiempo, ¿ya? O sea, un cuerpo para empezar a moverse necesita aumentar su velocidad y posiblemente después la mantenga constante. Entonces, la aceleración se define como el cambio de la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad en el tiempo? Se define como el cambio de velocidad en el tiempo. Se define como el cambio de la velocidad en el tiempo. Ya, nada más. Matemáticamente, la aceleración es un vector, ¿ya? Para nosotros, cambio es delta, es el cambio. ¿Cómo cambia? Cambia la velocidad, el vector velocidad, como el cambio del vector, le pondré, porque la aceleración también es un vector. Se define como el cambio del vector velocidad en el tiempo. La aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Por cierto, jóvenes, no me gustan mucho mis videos, los que hemos grabado la anterior semana, pero están colgados en el Classroom, por si acaso, ¿ya? Junto con los videos del auxiliar lo he colocado. Entonces, si quieren repasar también las anteriores clases, lo he colgado, anoche lo he colgado. Solo que una clase no había grabado, jóvenes. Pero para repasar algunas clases, los PDFs lo voy a recolectar, lo voy a cargar, jóvenes. Me estoy descuidando con esa parte. ¿Ya? Videos están cargados por lo menos más de la mitad. Y los PDFs también los voy a cargar en el Classroom y también se los voy a enviar a los grupos. ¿Ya? Bueno, la aceleración entonces se define como el cambio de la velocidad. En el movimiento rectilíneo, ya les he explicado que en el movimiento rectilíneo, el vector posición, el vector desplazamiento, el vector velocidad y también el vector aceleración, en este caso, jóvenes, son paralelos. Entonces, no tiene sentido colocarle las flechitas. La aceleración simplemente va a ser el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Está bien? Así lo vamos a ver. En el MR, en el movimiento rectilíneo. ¿Está bien? Pero en general, si vectorialmente hablando, la aceleración es el cambio del vector velocidad en el tiempo. Esta es la definición general. Y esta definición general es la definición general de velocidad media, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué ha pasado ahí? Ya, bueno. Entonces, pero a nosotros nos interesa esta formulita porque estamos estudiando el movimiento rectilíneo. ¿Ya? La aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces, la velocidad, en este tipo de movimiento, cuando hablamos de aceleración, la velocidad ya no es constante. Cambia, porque hay cambio acá, ¿no? Esto en el movimiento variado, así le ponemos, en el movimiento variado se llama así. En el movimiento variado. ¿Cuánto vale la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme, lo que acabamos de ver? ¿Cuánto vale la aceleración, jóvenes? 0. 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cambio es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿verdad? Pero la velocidad final es igual a la velocidad inicial y esto vale 0. Hace rato, si hubiéramos hablado de aceleración, en el movimiento rectilíneo uniforme, en el MRU, la aceleración vale 0. Eso era, ojalá haya estado sobreentendido, ¿ya?
Pero en general, cuando el movimiento es variado, entonces eso implica que la velocidad no es constante y la aceleración va a variar, ¿ya? Entonces, hemos definido la aceleración. No quisiera hacer gráficos de vectores porque un poquito confunde. Cuando ustedes en física 1 repasen un poco más vectores, profundicen un poquito más en vectores, le van a dar un carácter vectorial. Para nosotros, por el momento, por favor, esta formulita es la más importante. Esta de acá, la que estoy marcando con verde. ¿Ya? La aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Un caso particular que nos interesa a nosotros es el MRV. ¿No? Ya saben ustedes que yo sé que en colegio el MRV, que se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? ¿Conocen? ¿Está bien? Entonces, ahora estudiaremos el MRV. Ya se darán cuenta por qué es MRV. Rectilíneo, ¿por qué se dice que es rectilíneo? Se dice que es rectilíneo por la trayectoria, ¿no? La trayectoria, solo el eje X, trayectoria rectilínea, ¿no? Trayectoria rectilínea. ¿Por qué se dice uniformemente variado? Uniformemente variado se dice, estos dos términos se refieren a que la aceleración es la que permanece constante. Y bueno, variado porque la velocidad ya es una variable, ya no es constante, joven. Varía. Pero lo que sí, la aceleración permanece constante. ¿Está bien? Cuando ustedes, los que manejan automóvil, pisan el acelerador y lo mantienen en una posición fija, ¿está bien? Ahí estamos acelerando, se puede decir, con movimientos rectilíneo uniformemente variados, MRV. Pero cuando el acelerador lo están pisando así variablemente, entonces ahí ya no es constante, ya no es MRV. Bueno, es una idea que quiero darles para reconocer este tipo de movimiento, el MRV, ¿ya? Entonces, el MRV es la característica. ¿Y de dónde vamos a partir? Ahora necesitamos fórmulas, necesitamos relaciones para poder estudiar el movimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de lo que acabamos de definir, que la aceleración, de aquí partimos, es el cambio de la velocidad en el tiempo. De ahí vamos a partir. El cambio, ese triangulito, saben que significa velocidad final menos velocidad inicial. Y el tiempo final menos tiempo inicial. Les he dicho que el tiempo inicial vamos a tratar de hacerlo cero. Cero. ¿Está bien? Medir el cronómetro desde t igual a 0. Y al TF le vamos a llamar T nomás, jóvenes. Entonces tendríamos velocidad final menos velocidad inicial entre T. Y ahora no se van a olvidar esta A. ¿Cuál es la característica de esta A? Que es constante, no va a variar, que es constante. Entonces, de la definición, porque ahorita es de la definición de aceleración, ya tenemos una primera relación. De la definición. Si este tiempo lo mandamos a multiplicar acá, ¿está bien? Vamos a tener que la velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo, ¿no? Entonces nuestra primera ecuación estrella, le llamaremos, jóvenes, que nace de la definición nomás, va a ser igual, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? En algún texto van a encontrar B nomás, le quitan el subíndice F, B es igual a velocidad inicial más aceleración por... Es la misma ecuación por si acaso, solamente que sin subíndice, le he quitado el F, la F como subíndice, ¿ya? Entonces, las dos ecuaciones, cualquiera de las dos ecuaciones, le vamos a llamar ecuación 1, nuestra primera ecuación, ¿está bien? Ecuación 1. Algo que me estoy olvidando, cuando un móvil, una partícula, aumenta su velocidad, la aceleración se considera positiva. ¿Está bien? Esto es cuando acelera. ¿Qué es acelerar? El término acelerar lo conocen ustedes. Acelera, ¿no? Y cuando la aceleración se considera negativa cuando desacelera o cuando disminuye su velocidad. Entonces, eso ténganlo presente, por favor.
Entonces se acostumbra en estas ecuaciones que acabamos de anotar colocar un más menos, ¿no? El más cuando acelera y el menos cuando desacelera. ¿Está bien? Si desconocemos eso, coloquen más y tenga calculación, les va a dar negativa. ¿Qué más? ¿Qué más acá? Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación del movimiento uniformemente variable. ¿Ya? Esta aceleración de acá o esta de acá, ¿cuál es la característica? Es una constante, o sea, no cambia. ¿Qué más no cambia? A ver, acá en esta ecuación, ¿qué más no va a cambiar? ¿Qué es B sub 0? ¿Sí? Generalmente es la velocidad inicial a la velocidad inicial. Entonces, este B sub 0 también es una constante, es un número, o sea, una velocidad inicial en t igual a 0, la velocidad inicial. Entonces, esa velocidad tampoco inicia. Bien así, jóvenes. En esta ecuación, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Ya les he dicho, el tiempo es lo que transcurre constantemente y no va a cambiar, ¿ya? No va a cambiar. Entonces, ¿qué acabo de decir? El tiempo es el que cambia, ¿no? Porque transcurre constantemente. El tiempo cambia. Si el tiempo cambia, entonces la velocidad, aquí está la velocidad, ¿no? Esta velocidad cambia si el tiempo cambia, ¿verdad? Esas dos magnitudes son las que van a cambiar, jóvenes. La velocidad y el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me voy a dar un valor, imagínense, jóvenes, para poder graficar nuevamente. Por ejemplo, me van a ayudar. Imagínense que yo tengo un móvil que tiene una velocidad inicial ahorita de 10 metros sobre segundo, que está además ya ahora acelerando, con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí me he comido algo, ¿no? La aceleración, sus unidades, si la velocidad en el sistema internacional está en metros y el tiempo está en segundos, ustedes saben que las dimensiones de la aceleración, las unidades van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Esto en el SI, en el sistema internacional. Metros, no sé si está, ¿no? En internet. Ahí está, apareció. El SI, ¿ya? En el SI. Entonces, acá ya he asumido que tengo un móvil en la gráfica que va a aparecer ahorita. Bueno, un poco lento, se ha puesto lento el internet, más creo. En la velocidad me ha dado un móvil, fíjense, ahí está el móvil, que se está moviendo con cierta velocidad inicial, con cierta aceleración. ¿Está bien? Ahí está. En t igual a 0. ¿Qué hacemos? ¿Por qué se ha puesto así? Bueno, entonces, ayúdenme a graficar. Ahora, entonces, con esta nueva ecuación, con la ecuación 1, esta ecuación 1, jóvenes, esta ecuación, la que va a aparecer ahorita, esa es nuestra nueva ecuación 1, que nace de la definición. Entonces, ¿qué gráfica podemos construir? Vamos a empezar a construir una gráfica. La gráfica velocidad, ¿no? Velocidad, esta gráfica, velocidad, ahí está, velocidad versus tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo es variable y la velocidad es variable. La aceleración es constante, la velocidad inicial es constante. ¿Ya? Entonces vamos y trataremos de construir esa gráfica. Entonces vamos a tratar de construir, les repito, la gráfica velocidad versus tiempo. A ver cómo nos va. Me van a ayudar. Ahí está. Entonces, el tiempo esta vez que esté en segundos y la velocidad que esté en metros sobre segundo. Ya. ¿Me ayudan, jóvenes? Ahí está. Está medio borroso, pero con su ayuda yo creo que rápido nos vamos a dar cuenta. Entonces, como en geometría analítica, construyamos pares de puntos, por favor.
¿no? O sea, unos cuantos pares de puntos necesitamos, jóvenes. Es decir, le vamos a asignar valores al tiempo y vamos a obtener la velocidad. Y se van a dar cuenta rapidísimo qué es esto. Entonces, por ejemplo, si t es igual a 0, ahí estoy poniendo t igual a 0, jóvenes. Si el tiempo es igual a 0, ¿cuánto vale la velocidad? Jóvenes, ayúdenme por favor. Si el tiempo es igual a 0, ¿cuánto vale la velocidad? Pero, Me estoy dando el problema aquí. Aquí está el problemita. Quisiera que lo que he marcado ahí, tomen en cuenta. En t igual a 0 voy a decir que la velocidad ahí tiene velocidad inicial. 10 La metros velocidad por segundo y tiene inicial al cuadrado. 10 metros por ¿No? segundo. Cuando el tiempo es igual a 0, gracias. Cuando el tiempo es igual a 0, vale 10. Entonces me voy a dar acá 10, jóvenes. Ahí está 10. Ahí está un puntito. Ya. Cuando el tiempo es 1, ayúdeme, cuando el tiempo es un segundito. La ecuación. ¿Cuál es nuestra ecuación? Por si acaso, que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa ecuación. Si reemplazamos los valores, velocidad es igual a 10, es v sub 0. La aceleración vale 2 por t. Ahí. En esta ecuación quisiera que me ayuden a reemplazar esta, que la voy a marcar ahí. En esa ayúdenme a reemplazar. Que la velocidad es igual a la velocidad inicial, que es 10, más la aceleración, que es 2 por el tiempo. Cuando t vale 1, un segundo, ¿cuánto vale la velocidad? 12. 12, ¿no? Reemplazando, 12. Más o menos 12 debe estar por acá. 12, por acá. Ahí me estoy construyendo, jóvenes. No, 12. Cuando t vale 1, 2, 3 segundos. Cuando t vale 3 segundos, 16. ¿cuánto vale la velocidad? 16. 16, ¿no? 16. Entonces 10, 20, quiere ser 15, por acá debe estar 16. Mucha. Me va a costar aquí. Más o menos estoy tratando de graficar. Pero ya se van a dar cuenta ahí qué gráfica se va a formar. Cuando la velocidad vale 5, cuando el tiempo vale 5 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? 20. 20. Gracias. Cuando 4, 5. Ahí está. 20. O lo recorro el tiempo, muy grande el tiempo. Bueno, ya. 5, 20. Aquí. Bueno, no me salió muy bien mi gráfica. Pero fíjense los puntos que se han ido formando, ¿no? Fíjense esos puntitos. Me daré un tiempito más, no sé, 5, 6, 7, no sé si voy a alcanzar. Creo que no. Ahí nomás. Entonces, nuevamente obtenemos una famosa gráfica. Uniendo puntos, jóvenes. Está bien. Si unimos puntos, ahí está. Esa es la gráfica que obtenemos, ¿no? Igual, ¿se acuerdan? Hemos hecho este ensayo, pero para el movimiento rectilíneo uniforme, para la gráfica distancia versus tiempo. En este caso lo estamos haciendo para la gráfica velocidad versus tiempo, ¿verdad? Ya no me gusta la pantalla, jóvenes. Ya. Entonces, ya está, ¿no? Por favor, esta gráfica corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Esa gráfica corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué más podemos decir? Entonces, cuando ustedes le den una gráfica, digamos, jóvenes, en el velocidad versus tiempo, y ahí tengan una recta, entonces rápido se dan cuenta que es MRV. ¿Ya? Eso es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a seguir utilizando esta gráfica para sacar la información. Tenemos que sacar la información a esta gráfica. ¿Ya? Tenemos que sacar la información. Eso lo haremos, por favor, después del descanso. Vayan un ratito a comer algo y nos veríamos. Son las 9:06, en 10 minutitos. No se desconecten, déjenlo ahí
A ver si se mejora la señal.